vamos a ver función cuadrática y función potencia. En la última clase vimos modelos lineales. Los modelos lineales son este tipo de funciones que se escriben de la siguiente forma en general. F de x igual a m por x más n, donde m corresponde a la pendiente y donde n corresponde al coeficiente de posición. Pero principalmente nosotros graficábamos rectas en el espacio, ya sea funciones lineales, afines o una constante dependiendo de los valores que tienen m y n en esta representación. Lo importante, y por qué estamos hablando de esto, es porque el x que tenemos aquí, que es nuestra incógnita, está elevado a 1. O sea, decimos también que el grado de la función es 1 porque la variable independiente está elevado a 1. La pregunta es, ¿qué pasa si es que en realidad pusiéramos un x cuadrado, o sea, eleváramos un grado más la incógnita? Bueno, en ese caso llegaríamos a lo que nos motiva, ¿no? Nos llegaríamos a las funciones cuadráticas. De hecho, eso es lo que vamos a ver hoy. Y obviamente las funciones cuadráticas se basan en lo que son las ecuaciones cuadráticas. Entonces, encarecidamente, nosotros te recomendamos que revises nuestra guía de ecuaciones cuadráticas para repasar esta materia, porque vamos a ocupar hartas cosas que aparecen ahí. ¿Qué es una función cuadrática? Bueno, ya prácticamente la definimos, ¿no? Principalmente es una función de segundo grado, la cual se representa de la forma general como la que está acá. Esta es la forma general en la que ustedes pueden encontrar una función cuadrática. F de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son estos coeficientes que en realidad son números reales, pero lo que vamos a solicitar en realidad a estos tres valores es que a sea distinto de 0. Y queremos que a sea distinto de 0, principalmente porque si a fuera 0, esto sería una función lineal. Y no, lo que queremos estudiar es que sea una función cuadrática. Entonces, para eso, al menos el término cuadrático tiene que sobrevivir. Entonces, lo único que le pedimos es que sea distinto de 0. Pero ¿cómo se podría ver esto en el gráfico? ¿Cómo nosotros visualizamos esto? Porque es un poquito más complicado que el anterior. Bueno, partamos con el caso más simple. El caso donde tenemos que f de x es igual a x cuadrado. O sea, en ese caso, si yo tenía ax cuadrado más bx más c, estoy imponiendo que a sea 1, que b y c sean ceros. En ese caso, la máquina que yo tengo aquí, yo introduzco un x dentro de mi máquina y esa máquina lo que va a hacer es que me va a devolver a ese valor al cuadrado. Entonces, es una máquina que me eleva al cuadrado los valores que yo introduzco. ¿Cómo sería la gráfica? Bueno, esta sería la gráfica. Vemos que cuando yo introduzco un menos 3, f de menos 3 es 9, porque menos 3 al cuadrado es 9. F de menos 2 es igual a 4, porque menos 2 al cuadrado es 4. Recuerden que negativo por negativo me da positivo. Así, f de menos 1 también me da 1, y en verdad esta tabla ilustra algunos puntos que son súper importantes, y si nosotros graficamos esos puntos aquí, nos damos cuenta que efectivamente tiene esta forma. Cuando yo introduzco, por ejemplo, el valor 3, estoy en el punto 9, me quedo medio choco, pero se entiende. Entonces, lo interesante es que a medida que, por ejemplo, yo ingreso el 1, obtengo un 1, ingreso un 2, obtengo un 4, ingreso un 3, obtengo un 9, y así. Vemos entonces que la forma que tiene esta función es como una carita feliz, ¿no? Vamos a ponerle carita feliz. En realidad, a esto se le llama parábola. Eso es súper importante. Esta palabra la vamos a usar mucho. Y las parábolas son utilizadas en esta área porque tienen la característica, por ejemplo, que tienen un eje de simetría. O sea, si yo corto justo en la mitad, esta parte, esta patita que decimos de la parábola es como el reflejo de esta como en un espejo. Es como que estuvieran reflejadas. Entonces decimos que hay un eje de simetría, en este caso es vertical, porque va de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Y además, bueno, por el hecho de que al ser la ecuación cuadrática, positiviza los números negativos y los deja iguales como si fueran los números positivos. O sea, lo que quiero decir es que f de x igual a x cuadrado va a ser siempre igual a f de menos x. ¿Por qué? Porque, por lo que les dije anteriormente, o sea, cuando yo tengo un número negativo, menos 3, por ejemplo, al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Entonces, como pasa eso, vemos que es simétrica. Y además, al punto más bajo de esta parábola, y en este caso, porque podría ser más alto, ya vamos a ver, pero en este caso el punto más bajo es el punto más especial, ¿no? Porque es el único que no tiene como reflejo y justo pasa por el eje de simetría.
A este punto lo vamos a llamar vértice. Nosotros graficamos esta función, recuerden, considerando tres cosas, que a era 1, b y c eran ceros cuando yo los representaba de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces podrían preguntar, ok, ocupaste a igual 1, ¿qué pasa cuando tú ocupas un a negativo? Entonces, el signo del valor de a determina la concavidad de la parábola. La concavidad es si es que ésta se abre hacia arriba o también se podría abrir hacia abajo perfectamente. De hecho, vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a decir que para a positivo la función es cóncava hacia arriba porque es como una carita feliz, pero cuando es negativo vamos a decir que es cóncava hacia abajo porque se abre hacia abajo. Con este gráfico se ilustra la idea. Vamos a ver el caso entonces donde a vale menos 1, b y c valen 0. O sea, es de alguna forma, como vimos anteriormente, esto se podría interpretar como una reflexión en torno al eje X. ¿Por qué? Porque estoy anteponiendo un signo negativo y lo interesante es que vamos a obtener los mismos valores pero con un signo negativo. O sea, antes si teníamos menos 3 al cuadrado nos daba 9, pero ahora queremos menos el valor al cuadrado, se va a hacer menos 9. Entonces, claro, cuando yo evalúo en menos 3 voy a obtener menos 9. Y así, cuando introduzco menos 2, obtengo menos 4. Cuando introduzco menos 1, obtengo menos 1. Cuando introduzco 1, obtengo menos 1. Bueno, 0 obviamente me da 0. Cuando introduzco 2 me da menos 4. Y cuando introduzco 3 me da menos 9. Entonces lo interesante es que cuando A es positivo, es una carita feliz. Y se dice que la concavidad es positiva. Pero cuando A es negativo, se dice que es una carita triste porque la concavidad es negativa. Ahora bien, nosotros solamente estuvimos viendo el caso donde a era 1 o menos 1 y b y c eran 0. Veamos entonces el caso general. O sea, ¿qué pasa cuando reescribimos la fórmula y nos la dan de este estilo? Bueno, ahí va a ser un poquito más complicado. Obviamente va a seguir siendo una función cuadrática, pero vamos a tener que tener ojo porque los coeficientes a, b y c me van a determinar no solamente dónde está en el espacio, sino que también cómo se abren las patitas, por decirlo, de nuestra función cuadrática. Entonces, para una función definida de la forma f, una función que va de los reales, o sea, me están diciendo que el dominio son los reales y que llegan a los reales, o sea que yo introduzco un x y eso me da cualquier número real que está acá, o sea, este sería el codominio. Vemos que eso es correcto porque de alguna forma yo puedo introducir cualquier número real en esta función, yo no tengo ninguna restricción, no hay restricción, entonces cuando yo digo que el dominio son todos los reales, entonces puedo introducir cualquier número del eje real. Entonces, cuando yo hago eso, el recorrido no es todos los números reales. A pesar de que el codominio sea todos los números reales, no necesariamente es igual, y de hecho no es igual al recorrido, porque el recorrido en particular va a ser desde, en este caso, el vértice hacia arriba. Y si es una función con concavidad negativa, va a ser del vértice hacia abajo. O sea, si el codominio son todos los reales, el recorrido va a ser desde, en el caso que la concavidad sea positiva, desde el vértice hasta arriba y desde, en el caso que la concavidad sea negativa, desde el vértice hacia abajo. Y eso principalmente porque elevar al cuadrado, recuerden que dejábamos de lado ciertos números, recuerden el problema que les mostré antes. Cuando a valía 1, yo solamente tomaba valores de 0 hasta infinito, porque un número al cuadrado necesariamente me lo deja positivo. Bueno, en este caso va a tener una forma más o menos extraña por el hecho de que hay coeficientes más raros, pero siempre va a tener esta forma de parábola, por ende siempre va a tener un mínimo, llamamos mínimo al vértice cuando la concavidad es positiva, y un máximo cuando la concavidad es negativa. Y siempre el recorrido va a ser desde el mínimo para arriba, en el caso de la concavidad positiva, y desde el máximo para abajo, en el caso de la concavidad negativa.